Metido ya en la última hora del programa del día de hoy, vamos hasta el mediodía, hasta las 12 por la 95.9 y por la Tucumana FM, un programa que no ha dado respiro. ¿Te acordás que habíamos dicho que íbamos a hablar un poco del partido Boca y Atlético? Todavía no hemos podido, mirá lo que te digo. Sí. Bueno, y vamos a seguir sin hablar. Mañana hablamos, sí. Van a penales seguro. Tenemos ya a esta altura del programa a dos invitadas de lujo, la verdad, porque el 26 de julio se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, Evita, Santa Evita para algunos, otros no la han querido tanto, pero en general el pueblo argentino ha sentido una admiración profunda por ella, y tenemos a dos historiadoras que nos van a contar bastante sobre este tema, sobre su vida, su obra y sobre su muerte. Básicamente, tenemos por un lado, amiga de la casa, el año pasado venía con regularidad, este año nos ha abandonado, pero quizás la recuperamos, es la señorita Isabel Heredia, que es directora del Museo Histórico Provincial Nicolás Avellaneda, donde va a haber una charla al respecto, ¿no? Así es. Hola, Gabriel. Bienvenida. Estoy muy contenta de volver. Uno nunca se va de los viejos sitios donde amó la vida. ¿Cómo volver de donde nunca te fuiste? No, nunca me fui. Ya el pase del año, volver acá. Volverá. Bueno, acá. Sí, y tenemos también a Lucía Santos Lepera, que es doctora en Humanidad de la Universidad Nacional de Tucumán, docente de Historia de la Historiografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y hola a todos. Van a compartir espacio en este nuevo aniversario del fallecimiento de Evita, ¿no? Así es, como vos has anticipado, bueno, estamos próximos a un 26 de julio, a cumplir 73 años del paso a la inmortalidad de Evita, ¿no? Nosotros con cierto cariño la llamamos Evita. Entonces, en ese marco, el viernes 25 a las 8 de la noche, en el museo vamos a tener una charla que está a cargo de Lucía. El título es Tucumán en duelo, prácticas religiosas y homenajes fúnebres a Eva Perón. Entonces la idea es poder como indagar en cómo se vivió su muerte puntualmente acá en Tucumán. Qué prácticas que se hicieron, qué homenaje, cómo se vivió. Es como una aproximación muy desde las emociones, desde el sentir como popular, qué es lo que sucedió. Así que bueno, es un homenaje que hace tiempo lo queríamos hacer en el museo. Y bueno, nada más y nada menos que hemos invitado a Lucía, que es muy profesional, estudió con mucha rigurosidad el tema y que de una manera muy generosa, el toque que nos hemos contactado con ella, ha dicho que sí. Bien, ¿y cómo se vivió el duelo de Eva Perón en ese momento? ¿Cómo se vivió? Bueno, cuando yo empecé a estudiar este tema, se sabía mucho de los duelos en Buenos Aires, ¿no? Como se sabe, Eva Perón falleció el 26 de julio, hasta el 9 de agosto se extendieron. El duelo se extendió mucho más de lo que se esperaba, y en Buenos Aires reunió casi a más de 2 millones de personas que pasaron a despedir, sobre todo donde estaba, en el Ministerio de Trabajo, y después trasladada a la CGT, como se sabe. Y yo lo que quería saber era qué había pasado en Tucumán, pero no solo en Tucumán, sino el duelo y las prácticas y las despedidas a Evita se replicaron en todo el país, pero hasta en el pueblo más chiquitito de la provincia más alejada, replicaron, ¿no?, lo que fueron esas despedidas. ¿Y cómo fue esa despedida? Bueno, esa despedida en Tucumán tuvo un lugar central que fue un altar gigante de una cruz blanca. Si uno ve las fotos y las crónicas de ese momento, es una cruz blanca gigante en las escalinatas de la Casa de Gobierno, y ese es el lugar donde se llevan a cabo las misas oficiales, ¿no?, donde el gobierno lleva a cabo las despedidas oficiales de Eva Perón. Pero también se llevaron a cabo sobre todo misas, novenarios, procesiones, en todo el interior de la provincia, en los pueblos del interior de la provincia, organizados por distintas asociaciones, desde la CGT, el Partido Peronista, las unidades básicas, en todas las parroquias. Y ahí es interesante ver cómo la iglesia tiene un rol muy importante, ¿no?, para gestionar y mediar en esa despedida. Eso te iba a decir, en ese momento la relación del peronismo con la iglesia era buena. Era buena, todavía era buena, si bien había tensiones. Yo creo, y una de las cosas que a mí me interesa mostrar, es cómo el escenario de la muerte de Eva Perón pone, ¿no?, en escena una profunda imbricación entre el peronismo y el catolicismo. Cómo la muerte de Eva Perón se inserta, ¿no?, en prácticas religiosas
y se integran estas prácticas religiosas antiquísimas de las personas que tenían las personas frente a la muerte. Claro. Cómo la despedían y aparecen estos altares tan famosos, los altares domésticos. Santa Evita, digamos, empieza esa cuestión. Esa cuestión empieza a crearse ese mito, esa idea, digamos, pero que en realidad también hay que entender que más que Santa Evita o creer que Evita era una santa, en realidad era despedirla de la manera en que también se despedían a los seres queridos, por supuesto a otra escala, ¿no? Pero más que rezar por Eva Perón, se rezaba por el alma, a Eva Perón no, era rezar por el alma de Eva Perón, y eso era lo que se estaba también organizando y gestionando, ¿no? En esas misas, en esas procesiones, y que se tenía que recurrir a la iglesia, y los curas eran los que más solicitados para oficiar esas misas, para... Cuando uno empieza a ver las cartas, sobre todo yo trabajé mucho en el archivo del arzobispo de Tucumán, y pude ver legajos, pude ver correspondencia entre los curas y el obispo en ese momento, que era Juan Carlos Aramburu. Los curas estaban desbordados de pedidos de misa, no sabían qué hacer. Dicen, en la historia de la iglesia hubo tantos pedidos de misa. Claro. O sea, realmente era... O sea, la gente hacía con la despedida de Eva lo que hacía con la despedida de cualquier familiar. O sea, se despedía a un ser de la familia. A otra escala, ¿no? Claro. Y lo interesante es que se organizaban lo que se llaman misas de cuerpo presente. ¿Qué significa eso? Se armaba el catafalco, que es como una suerte de ataúd donde se representaba, ¿no?, la muerte. Entonces, por ejemplo, en Santa Lucía, ¿cómo se organiza? Apenas se conoce por la radio, ¿no?, la noticia de la muerte de Eva Perón. La delegada censista, el partido peronista, en ese momento, en lo que era la sede del sindicato de Fotia, ¿no?, del sindicato azucarero, que era muy importante, organiza esa misa de cuerpo presente, donde todos hacen una fila, cual si estuviesen despidiendo el cuerpo. Se arma el altar, como se armaban los altares en ese momento, con ofrendas florales, y se pasaba a despedir el cuerpo. Y era una manera de representar, ¿no?, esa despedida y ese duelo. Ese tipo de prácticas religiosas, después, no sé si conocen el cuento de Borges, El simulacro. Ajá. Ese cuento, bueno, por supuesto cruzado por un profundo antiperonismo, pero cuando describe, ¿no?, estos homenajes y estas prácticas en un pueblito perdido de Chaco y cómo se daba, y habla de estas misas de cuerpo presente, lo representa y como si fuese eso, un simulacro, ¿no? Como claro. Termina el cuento que dice que es una crasa mitología, pero que en realidad lo que no se estaba comprendiendo en profundidad era cómo las personas estaban gestionando ese duelo y cómo estaban despidiendo a la figura de Eva Perón, ¿no? Claro, como eso, como un ser querido. Uh-huh. Como un ser querido, exactamente. Porque eso tenía también la figura de Eva, era como cercana al pueblo y a la gente. No era una figura solemne, ya lejana desde el balcón solamente. A mí lo que me impacta mucho es que, bueno, esta despedida con creaciones de altares, por ejemplo, es una práctica muy religiosa y también como popular, que persiste hasta el día de hoy, o que inclusive lo podemos ver a lo largo de toda América Latina, ¿no? En México tiene su cultura muy fuerte ligada a altares. Acá hasta el día de hoy, yo pensaba desde una persona que sufre un accidente, hoy como de inmediato el espacio público, hay una estrella, hay una vela, pensemos en nuestros grandes ídolos, Maradona, se crea eso, como una zona de duelo, Rodrigo, ¿no? Gilda, Gauchito Gil, difunta Correa, como que de alguna manera en nuestras representaciones la figura del altar está como muy presente, y cómo no hacerlo con alguien tan, ¿no?, importante, tan importante en una provincia sentida tan cercana a nivel popular también, exacto. Sí, además es el pueblo el que lo adopta, a cualquiera de estos santos, ¿no?, digamos, populares, lo adopta el pueblo y listo. Después allá verá el Vaticano qué hace con eso, ¿no? Pero en definitiva, y no solo el Vaticano, ¿qué hacía el obispo acá con todo eso? Porque intentó regularlo y no podía. Es como imparable. Era prácticas desbordantes de religiosidad que la iglesia no las podía canalizar solamente, las excedía. A tal punto que, bueno, que después sucede también lo que sucede con el cuerpo de Eva, ¿no? Que es un poco secuestrado, violentado, todo lo que sucede, que tiene que ver con esto, con tratar de frenar ese fervor. Tratar de frenar ese fervor, sí, y representado nada más y nada menos que en su cuerpo. Claro. que todas las afrentas de ese cuerpo, tratar de esconderlo, ¿no?, de exiliarlo.
lo que no se pudo hacer con el peronismo. Claro, exactamente. Que se intentó, Que se intentó, hizo de alguna que se forma, proscribió. Sí. Yo lo que quería contar, sí, es que, bueno, esta investigación también tiene, o la pude hacer, que no era fácil, porque, bueno, cómo acceder, ¿no?, a todo esto, cómo conocer cómo fueron esas despedidas. Y hace poquito en el diario La Gaceta, en el archivo, encontraron los negativos de toda la cobertura fotográfica de esos días. Sí, ahí la producción ya la está... Mirá, estamos subiendo poniendo al ahí. aire, sí. Estamos Fotos. en la Tucumán FM por YouTube, Sí. donde vemos imágenes, además de lo que estamos charlando. Sí, le tengo que agradecer a Jorge Olmos, eternamente agradecida. Él es fotógrafo y sabía de mi interés por este tema. Es un laburazo el que hicieron para recuperar esa foto. Esto está publicado en una nota del diario La Gaceta del 27 de julio del 2022, Sí. que dice lo siguiente: Sebastián Rosso y Jorge Olmos Grosso del archivo de La Gaceta hallaron las fotos Sí. y fueron los encargados de poner en valor este registro. Son estas imágenes que estamos viendo de la despedida de Eva Perón De acá en Eva Tucumán. Perón en Tucumán. Y la verdad que el registro, o sea, trabajar con fotografías, ¿no?, para hacer historia es un registro que, Sí, que no igual. está en las crónicas, que no está, es muy difícil acceder a eso. Y esas fotos dicen mucho de cómo fueron Sí. las despedidas. Y también todo esto entendiendo que en un país en el que también era una figura odiada por algunos, quizás por Así menos, es. pero que como todas las grandes figuras de la historia, dividen aguas y tienen no solo detractores, sino gente que las detesta, que las odia, las Sí. grandes figuras. De hecho, el Viva el Cáncer y un montón de cuestiones así. Gente que también celebró la muerte de Evita. Sí, y que vivió el duelo como una imposición también. Los sectores antiperonistas y sobre Sí, sí, todo sí. cómo atravesaron y cómo vivieron ese duelo, las Esa recuerdos idea son de otros. autoritarismo también la podemos ver como acá, mucha gente que no le cayó muy bien estas prácticas, Claro. o contra su voluntad tuvo que Ujú. participar de algún Sí, tipo de... de algunos trabajadores del Estado que fueron también medios obligados a ir al funeral, o algunos eso ha pasado también, son menos en cantidad, pero ha pasado también. Sí, en realidad también tiene que ver cómo veían o cómo vivían la religión sectores de clase media y alta urbana en Tucumán, ¿no? Mm. Y cómo vivían la religión de una forma muy distinta a cómo se vivía la religión en el interior de la provincia, cómo se practicaba, digamos, también la religión. Y eso sí está totalmente atravesado por una sensibilidad de clase social en ese momento. Por ejemplo, los sectores de Acción Católica, que eran de clase media y alta urbana, y que fueron muy críticos, que incluso hay bien interesante, hay un panfleto de la UCR acá en Tucumán que circula, que quiere interpelar a los votos católicos y dice, y habla de las prácticas de paganismo. Si usted no quiere prácticas de paganismo, idolatrías en esta provincia, vote al radicalismo, ¿no? O sea, Claro. que hasta atravesó también a la política y a los discursos, digamos, de Porque elecciones. me agarro ahora una duda, se da en el fallecimiento de Eva se da en plena campaña. En plena, sí. Muy cerca de una campaña. Es muy cerca de la campaña, que de hecho se suspende todo lo que... Y sí, tiene que ver con eso también. Sí. ¿Cómo Bueno, leen estos sectores a eso? Como prácticas de paganismo, como esta idea de idolatrar o hacer santa a alguien que no lo era. claro. ¿no? Sí, Sí. hay una cuestión más, una mirada pulcra, digamos, ¿no? La verdad que eran tiempos que son para seguir estudiando en Argentina. Hablábamos también un poco de que no está muy documentado todo lo que ha sucedido después con el cuerpo de Eva, que se ha investigado poco, o si se ha investigado se conoce poco, se ha difundido poco, y tiene que ver también con que fueron muchos años de proscripción al peronismo y muchos años de seguramente perder archivos irrecuperables, ¿no? Sí, eso sí. Los archivos, sobre todo, y después la dictadura, que de eso termina ya ahí perdemos muchísimos archivos. Lo interesante que decías vos, después la proscripción del peronismo, cómo viene a resignificar también la conmemoración de Eva Perón, porque una cosa va a ser el primer aniversario, las despedidas del duelo, después cómo esto se conmemora en el 53, en el 54, pero ¿qué pasa después durante la proscripción? Claro, después. Se sigue conmemorando la muerte de Eva Perón y va a ser parte de la resistencia peronista, las misas clandestinas, por ejemplo. Claro. Los curas hacían misas clandestinas en algunas iglesias
O también se convocaba y se hacían, digamos, ceremonias o procesiones clandestinas y que van a empezar a ser incluso una de las primeras prácticas de la resistencia peronista en la conmemoración de Eva Perón. Perfecto. Bueno, sí, que fueron años difíciles. Por ahí, no sé si lo terminamos de dimensionar. Todavía hoy. No sé, por eso toda ocasión es buena para seguir como pensando y repensando una y otra vez el peronismo, nuestra historia. Yo quería decir algo, Gabriel, que esto se da en el marco de un ciclo de charlas que ya viene realizando el Museo Histórico. Ya han pasado como muy reconocidos historiadores de acá, de Tucumán, Santiago Bliss, Daniel Campi, Cecilia Guerra, y bueno, era como un gustito que venga Lucía ahora también. Sobre todo porque en los museos está como mucho el debate de no politizarlos. Nosotros tenemos como una fuerte identidad política en el museo, en tanto, bueno, fue la casa de nada más y nada menos que de Nicolás Avellaneda. Sí. Entonces entendemos que la política atraviesa nuestras prácticas cotidianas, entonces sin miedos y sin vergüenza lo abordamos como el tema. Y también se da en el marco de una puesta en valor de figuras de mujeres. Venimos trabajando mucho en la figura, por ejemplo, de Lola Mora. Entonces, en el marco de este aniversario era como más o menos inevitable no abordar la figura de Evita. Va a ser el día viernes. Viernes a las 8 de la noche en el Museo Histórico Provincial, Presidente Nicolás Avellaneda, Congreso 56. Perfecto. Entrada libre y gratuita. Bien, bueno, la invitación está hecha, va a ser un gusto, seguramente nos vamos a llegar por ahí, nos vamos a estar viendo y vamos a hablar de esto todos mucho invitados. Más profundo, mucho más amplio el día viernes entonces, y vamos a seguir de cerca también el ciclo, cuando haya más charlas. Ya estaré viniendo más seguido, ya voy a estar más. Bien, te esperamos entonces, no te pierdas tanto tiempo. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. 11:35, música y enseguida venimos.